Este es un video del curso de Mixed Reality de diseño industrial del Instituto Tecnológico de Costa Rica. El tema es las anotaciones sobre diseño de experiencias tipo gaming, un poco una recolección de factores que es importante tomar en cuenta cuando se hacen estas experiencias. El objetivo principal del diseño de una experiencia se basa en mantener la atención del usuario en todo momento. Si uno logra mantener la atención del usuario en todo momento, pues ya es un éxito. Es algo que no es fácil de hacer y que es relativamente fácil de confundir. Además, el usuario que hoy está muy viciado y entretenido con muchas experiencias de altísimo nivel, pues está acostumbrado a que las experiencias sean muy atractivas. Y de eso se trata entonces el diseño. Hay algunos factores que vamos a ver, como por ejemplo el uso de metáforas. ¿De qué se trata una metáfora? Se trata de explicar parte de la experiencia. Las metáforas clásicas son el carrito de compras, por ejemplo. O sea, cuando tenemos un carrito de compras en una tienda online, pues nosotros sabemos que vamos escogiendo cosas, también sabemos que todavía no hemos pagado, también sabemos que podemos devolver cosas antes de que decidamos pagar, después podemos ir a la caja, también sabemos que en ese momento hay que pagar. Todas estas cosas vienen solo porque hay un carrito de compras, como en un supermercado. O sea, la metáfora nos ayuda en este caso a entender un montón de factores que tendríamos que leer el help y sería todo muchísimo más aburrido y menos atractivo. Por ejemplo, el basurero del sistema operativo, ¿no? El basurero del sistema operativo en realidad es una carpeta manejada por el sistema operativo. Uno va dejando las cosas ahí, después las puede sacar, pero cuando decide vaciar el basurero es como si pasara la basura y ya se fue. O sea, la metáfora te dice, los pajaritos enojados, los Angry Birds, ¿verdad? Entonces estos pajaritos se tiran y están enojados y entonces están enojados porque se tiran. Hay un montón de aspectos que vienen con la metáfora. Así es que la idea de pensar bien una metáfora es una base muy buena para empezar el diseño de una experiencia. En todo momento debe quedar claro cuál es la meta. ¿Para qué se está haciendo lo que se está haciendo? Esto es muy importante. Dentro de la metáfora, pues uno sabe cuál es la meta, sabe que, no sé, que tiene que salvar a un pueblo, que tiene que ayudar a recolectar el agua, que tiene que, etcétera. O sea, ¿para qué hago lo que hago? ¿Qué posibilidades, qué implicaciones, qué oportunidades tengo dentro del juego, dentro de la experiencia, dentro del momento en el que estoy en ese momento? Es muy importante que esto esté claro, muy claro para el usuario, sin necesidad de leer o de que haya explicaciones largas. Muy importante que mucha de la motivación viene de la sensación de haber logrado lo que se quería, pero no solo de haber logrado lo que se quería, sino por haberlo hecho bien. Quiero decir, cuando a veces sucede, estoy seguro que les ha sucedido a todos, están en algo, en un juego, en una experiencia, en lo que sea, y se logra algo, pero uno no sabe por qué se logró. Y a pesar de que salen las chispas y los números, si usted tiene el récord, usted se siente como que, la verdad es que no tengo la menor idea. O sea, la motivación no viene de ahí, viene de haber hecho uno un esfuerzo sabiendo, consciente, adrede lo que quiero hacer, y entonces consigo lo que yo quiero. Entonces ya estoy feliz porque evité el obstáculo, porque logré, no sé, recolectar la comida, por lo que diga la metáfora o la experiencia que hay que hacer, pero tratando yo con mis herramientas, con mis implicaciones, con mis oportunidades, con mis posibilidades de lograr lo que quiero. No que se logre porque se logra, porque en realidad no estaba entendiendo muy bien lo que sucedía. El feedback, o sea, la retroalimentación. Esta es otra parte muy importante. En todo momento, todo depende de la interfase. O sea, la interfase debe ser simple e intuitiva para que el usuario sepa en todo momento dónde está, qué posibilidades tiene. Esto de la interfase parece simple para diseñadores. Yo sé que estoy hablando con diseñadores de experiencia, así es que parece simple, pero no, es bastante complejo, porque estamos hablando de que tiene que haber una capacidad de la interfase de insinuar lo que tengo que hacer en forma inmediata, porque a menudo estas experiencias corren el tiempo a velocidad, ¿verdad? Así es que la otra cosa es tomar en cuenta cuáles son los patrones que tiene la gente. O sea, los patrones de diseño, también un tema que yo sé que todos y todas conocen.
Entonces, ¿cuáles son los patrones? ¿Cómo es que la gente está acostumbrada a tratar momentos parecidos, a tratar experiencias parecidas, a tratar decisiones de ese tipo? Todo esto hace que la interfase sea lo suficientemente intuitiva para que yo sepa esa retroalimentación, que yo la tenga. Si lo logré, si no lo logré, si hay peligro, si lo estoy haciendo bien, si lo estoy haciendo mal. Por ejemplo, la pertenencia de las cosas. O sea, ¿qué objetos se pertenecen a qué objetos? ¿Cuáles son de la misma clase? Obviamente la pertenencia empieza por la pertenencia clásica en diseño, o sea, el layout, la gestalt en general, el layout, la forma, el color, la proximidad, o sea, cuáles elementos son los que están de un lado, cuáles están del otro, cuáles sirven para una cosa, cuáles sirven para otra. Obviamente empiezan con simplemente pertenencia gestalt por, digamos, de teoría clásica de diseño. Sin embargo, en experiencias digitales tenemos un factor más que por un lado sería una gran herramienta y por otro lado una complejidad más, que es la dimensión temporal, o sea, sucede en el tiempo. Así es que uno tiene que pensar en animaciones, sonidos, vibraciones, en momentos específicos, antes, simultáneamente o después de que uno desea unir perceptualmente algo, con un acontecimiento, con un logro, con un error, con lo que sea. Esta idea entonces de ampliar la pertenencia a la dimensión temporal debe estar siempre presente de modo de mantener la retroalimentación en todo momento. Pertenencia semántica también es muy importante. O sea, una clara diferencia entre cuáles son los elementos activos y los elementos inactivos. ¿Cuáles elementos son el fondo y cuáles elementos son herramientas? Herramientas para que el jugador pueda ver, pueda perseguir, pueda evitar. Esto es muy importante y lo he visto muchas veces como error en los trabajos de mis estudiantes. Y es que, por ejemplo, los fondos son demasiado llamativos, tan llamativos que al final, inclusive se ve esto en todos los días, los juegos que la gente baja para utilizar. Uno no sabe, le cuesta, hay carga cognitiva en saber cuál parte de esto es el fondo y cuál parte de esto es la parte que yo estoy jugando, cuál es la parte en la que yo quiero influir de algún modo. El hecho de que esté Ernie ahí es por la canción de una de estas cosas, no es como las otras. Siempre molesto a mis estudiantes porque es un asunto de Plaza Sésamo y sin embargo encuentro estos errores en todo lado. Encuentro errores de que un obstáculo se confunde con un fondo o un premio se confunde con un riesgo o con un peligro. O sea, definitivamente las cosas semánticamente, gráficamente y usando la dimensión temporal deben de tener una proximidad de acuerdo al grupo al que pertenecen. Y esto debe tener clarísimo el que está jugando o el que está haciendo la experiencia. Por supuesto, otro clásico de la teoría del diseño es el color. El color siempre va a servir para comunicar cosas. El color es muy emocional y esto es maravilloso cuando estamos tratando de diseñar experiencias. El código cromático, o sea, hay muchos códigos cromáticos. El código cromático básico que llamamos semáforo, en el que el rojo es peligro, el verde es que está bien las cosas, que se puede avanzar, el amarillo es precaución. Cosas de ese tipo se pueden usar, por supuesto. Sin embargo, tienen que mantenerse siempre en mente que el color se debe usar para guiar la atención del usuario y no para distraerlo. De hecho, el color y la animación son las herramientas más poderosas para hacer que el usuario ponga atención donde yo quiero que ponga atención, que es exactamente el siguiente punto. El punto sería, el usuario tiene que estar viendo hacia donde yo quiero que esté viendo. También muy dado que estoy viendo proyectos de mis estudiantes y entonces de pronto, no sé, estoy perdiendo una vida, pero donde se ve que estoy perdiendo una vida es en una esquina allá arriba y yo no estoy viendo para la esquina allá arriba, yo estoy viendo aquí porque estoy a punto de caerme en un precipicio. Entonces no estoy viendo para donde el diseñador quería que yo estuviese viendo. ¿Cómo llamo la atención? ¿Cómo mantengo la atención del usuario? Para que esté viendo en todo momento donde yo quiero que esté viendo. Por supuesto que si ocurre un acontecimiento, el usuario tiene que estar enterado en forma inmediata. ¿Cómo? A través del hallado, a través, por cierto, de Gutenberg, muy importante. A menudo veo un juego que empieza a la derecha abajo y empiezo inmediatamente a decir, nada empieza a la derecha abajo en Occidente, todo en Occidente empieza a la izquierda arriba. Así es que Gutenberg resulta, quiero decir, el diagrama de Gutenberg resulta muy importante, resulta, como les he dicho, los sonidos, los colores, las animaciones, para informar de los acontecimientos que están sucediendo en la experiencia.
Cada cambio de estado del sistema tiene que tener un anuncio claro de qué significa, por qué pasó, cuáles implicaciones tiene para la experiencia que estoy haciendo, para seguir alcanzando la meta que quiero alcanzar. Finalmente, es recomendable que muchas de estas hipótesis se testeen. Y cuando estoy hablando de hacer validación por tester, no estoy hablando de hacer, no sé, un, una prueba heurística controlada por la ISO. No, no, no. Estoy hablando de hacer pruebitas pequeñas, de preguntarle a alguien que tiene a la par, de ver a ver si lo que yo estoy pensando es lo que el usuario está pensando. Ustedes saben por sus estudios que esto no es fácil de lograr, de que hay una contaminación perceptual en el diseñador en el sentido de que él ve las cosas distinto por cuanto es su proyecto y él conoce el trasfondo. Varios puntos habría que tomar en cuenta aquí, cosas pequeñas, como por ejemplo hay que saber que se va a probar. Es muy específico. Yo quiero probar a ver si de verdad se da cuenta que perdió una vida, o sea, de verdad se da cuenta que va a caer o que está siendo atraído por o que yo, qué sé yo. Entonces voy a probar algo muy específico. O sea, saber que estoy probando y no probar al azar es muy importante en la prueba. Usar testes frescos significa no repitan tester nunca porque por learnability, el tester que ya le preguntaste ya aprendió. Por lo tanto, está contaminado. Así que la próxima vez que quiero probar otra cosa, busco un tester que yo no lo haya usado todavía. Y estoy hablando de poquísimos, una o dos personas es más que suficiente para que yo como diseñador trabaje. Estoy hablando para el curso, ¿verdad? Para el curso de diseño. Ya cuando uno está trabajando profesionalmente, pues tiene que sacar una alfa y hacer pruebas heurísticas y usar, ojalá, las normas internacionales para la estandarización de estas pruebas, etcétera. Pero para nuestro diseño, aquí dentro del curso, pues vale la pena una o dos preguntas, uno o dos testers en cada pregunta y es más que suficiente. Finalmente, estamos hablando de que la motivación debe ser constante. Quiero decir, una experiencia tiene un ritmo, una cadencia, una dramaturgia, tiene un proceso en el que uno va experimentando esta cosa, va teniendo logros, va teniendo fracasos, tiene que haber una cadencia. No deben haber puntos muertos en los que yo ya no sé qué hacer o ya no puedo salir de ahí porque no tengo las herramientas o no entiendo las herramientas para salir de ahí. Esto es muy importante para captar la atención. Finalmente deben haber motivaciones. Las motivaciones son súper simples, súper bien diseñadas. O sea, no estamos hablando de que debe haber mucha cosa. O sea, una pequeña animación, un pequeño sonido, una pequeña vibración es más que suficiente para que el usuario esté contento de haber alcanzado lo que se supone que quería alcanzar a través de su pericia y de su intervención en esta experiencia. Finalmente, el uso de la semántica, ¿verdad? Cuando tenemos un concepto, pues tratamos de que el concepto esté apoyado semánticamente a través del diseño de los objetos y a través de lo que pasa. O sea, ojalá que esto que pasa esté también definido en función de lo que dice el concepto, ¿verdad? Que si uno va a llenar, pues se siente que se llena, que se inclina, que se riega, estoy pensando que era agua o algo así, que si se va no sé, a destruir, que se vea que se destruye, que si son ladrillos. No estamos hablando de una semántica que tenga que ser muy sofisticada, pero sí de una semántica que comunique claramente cuál es el punto de la metáfora. Con esto cerramos este video que en realidad tenía como objetivo pues tomar en cuenta algunos puntos, dejarlos ahí en el checklist para ver si la experiencia, el diseño de la experiencia está funcionando en totalidad como debería.